Las redes sociales serán testigos de las maravillas y el poder de Dios. Con cámara del avivamiento.com, revolucionando las redes con la palabra de Dios. Vaya al libro de Segunda de Pedro, el capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, desde el verso 3 al verso 8. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 8. Aleluya. Dice la palabra del Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dicen los hermanos católicos, palabra de Dios, te adoramos, Señor. Amén. Adoramos al Señor por su palabra. Para nosotros poder entender lo que el apóstol Pedro nos está estableciendo, el consejo que quiere traer a cada una de nuestras vidas en este día, tendríamos que hacer una breve panorámica sobre lo que fue el contexto histórico, qué estaba pasando en el momento, qué fue lo que motivó a Pedro a que escribiera esta carta. Y esta carta precisamente fue motivada, Pablo fue motivado, instado a escribir esta carta. ¿Por qué? Porque en el tiempo donde él estaba ministrando al Señor, la iglesia de Jesucristo, los creyentes estaban enfrentando problemas difíciles. Dice, y si usted lee la carta y el capítulo 2 de este libro, dice que los creyentes de ese tiempo estaban enfrentando problemas porque habían falsas doctrinas. Establece la carta de igual manera que estaban enfrentando problemas porque había falsos maestros que estaban dudando de la eficacia del poder de Cristo, que estaban diciendo que para yo poder ser parte de las cosas divinas, que para yo poder servir al Señor, Cristo no era suficiente, sino que yo tenía que hacer uso de cosas propias que tenía en sí mismo, porque lo que Cristo establecía no era suficiente para hacerlo. En aquel tiempo establece el contexto histórico que nos habla de lo que Pedro vivió, que los falsos maestros, por no tener una fe sustentada en la palabra y por no crecer en el conocimiento de Jesucristo, vivían una vida pecaminosa, y por consiguiente todos los creyentes que seguían a estos falsos maestros, establece la palabra que también vivían en pecado, tenían una doble vida, una falsa piedad. Establece la palabra de igual manera que los falsos maestros de ese tiempo tenían encantados a los cristianos. Tenían encantados y fascinados. Y dice el texto, usted puede leerlo en su casa, el segundo capítulo de este libro, que se estaban haciendo ricos con los bienes de los creyentes, porque la fascinación que tenían los creyentes de ese tiempo hacía que le dieran todos sus bienes a esos falsos profetas, a esos falsos maestros. Establece el contexto que ellos cambiaron la verdad de Dios
por mentira, por falsedades. Uno de los grupos que se estaba levantando con apariencia de piedad en ese tiempo eran los gnósticos, y los gnósticos precisamente lo que establecía es que Cristo por sí solo no era suficiente para que el hombre pudiera ser salvo, que el hombre tenía la facultad por sí mismo de alcanzar la salvación y de poder vivir una vida que agradara a Dios a su manera y poder hacer uso de todas las grandísimas y poderosas promesas que estaban establecidas en la palabra. Y ante todo este escenario, que no sé si a usted le parece conocido, pero cuando leía todo esto, yo digo, pero parece que el apóstol Pedro está escribiendo ante las circunstancias y la problemática que estamos viviendo hoy día en la iglesia del Señor. Ante todo este escenario, el apóstol Pedro escribe la segunda carta. ¿Para qué? Para dar respuesta precisamente a esta problemática que están viviendo. Y el apóstol Pedro, y yo quiero nombrar el tema de este mensaje porque entiendo que en eso se circunscribe el consejo que Pedro da, que los jóvenes que marcan huellas son aquellos que viven una vida piadosa. Los jóvenes que marcan huellas son los que viven una vida piadosa. Y algo que yo quiero que nos preguntemos en esta noche, precisamente tomando como referencia el contexto histórico de esta carta. ¿Por qué nosotros estamos aquí? ¿Nosotros queremos influenciar o queremos que Cristo sea el que ejerce influencia? ¿Nosotros queremos marcar la gente nosotros mismos o nosotros queremos que Cristo sea el que marque a las vidas? ¿Nosotros queremos dejar huellas nosotros o queremos que las huellas de Cristo sean implantadas en la generación a la que nosotros nos ha tocado vivir? Es una pregunta que tenemos que hacernos porque era parte de la problemática que estaba viviendo la gente de aquel tiempo. Y usted tiene que definir por qué usted está aquí. Usted está aquí porque usted quiere adquirir herramientas por sí mismo para usted poder sobresalir, para usted ser visto, para usted ser reconocido, o usted está aquí porque entiende que Jesucristo es el único que tiene que ser establecido, que tiene que ser visto, que tiene que ser implantado a través de su vida. Entendiendo que los que estamos aquí, yo voy a hacer la hipótesis de que todos los que estamos aquí porque queremos que Cristo sea visto, porque queremos que las huellas de Cristo, porque queremos que Él se exhiba. Entendiendo todo esto, yo lo primero que quiero hacer en esta noche, porque si los jóvenes que marcan huellas son los que viven una vida piadosa, ¿qué es la piedad? En aquel tiempo, en la antigüedad, precisamente se le llamaba piadosa, era un calificativo que tenían la gente que servía y que amaba a Dios. A piadoso se le llamaba a un grupo de personas que vestían como gente que creían a Dios, que hablaban como gente que creía a Dios, que se relacionaban como gente que creía a Dios, que tenían relaciones amorosas de acuerdo al código de Dios, que iba a la internet de acuerdo a los códigos de Dios. A eso se le llamaba, se le daba el calificativo. Ahí va un piadoso. Ahí va un piadoso. ¿Por qué? Porque ese es alguien que viste, que camina, que se relaciona, que tiene un lenguaje, una manera de pensar, una manera de vivir, que se conduce con sus padres, que se conduce en el coro, que se conduce en la universidad, que se conduce en el colegio, en el barrio, como alguien que sirve a Dios. A esos se le llamaba piadoso en la antigüedad. La palabra piedad precisamente lo que significa es hacer aquello que Dios le agrada. Un piadoso es aquel que hace aquello que Dios le agrada. Entonces los jóvenes que marcan huellas viven de manera que a Dios le agrada. La palabra piedad tiene dos implicaciones. La palabra piedad tiene que ver con cautela. La palabra piedad tiene que ver con reverencia. Y esto significa que tiene que ver con el reconocimiento de que en mí habita
el Dios Todopoderoso. Por lo tanto, yo tengo que tener cuidado cómo camino. Yo tengo que tener cuidado cómo tomo decisiones. Yo tengo que tener cuidado cómo me conduzco en la vida. ¿Por qué? Porque yo soy un piadoso y eso implica que yo tengo que caminar en este mundo con cuidado, con reverencia, adherido al manual de vida, a los mandatos que aquel que yo quiero agradar me ha dejado para que yo pueda disfrutar de la naturaleza divina que tiene grandísimas, ¿verdad? Fue lo que leímos, y poderosas promesas para cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos vivir una vida piadosa? Es la pregunta. Y el apóstol Pedro no solamente le dijo a estos creyentes que todas las, le estableció, le dio el mensaje, lo que ustedes tienen que hacer, pero de igual manera le dijo cómo es que tienen que lograrlo. ¿Cómo nosotros podemos vivir una vida piadosa? Vamos al versículo 1. Dice, al versículo 3, perdón. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. El apóstol Pedro está estableciendo en este texto que las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, las cosas que tienen que ver con la vida que yo debo conducirme, que agrada a Dios, yo las voy a poner de manifiesto, se van a evidenciar en mi vida mediante el conocimiento de aquel que me llamó a su gloria y excelencia. Por lo tanto, lo primero que quiero establecer, que para nosotros poder vivir una vida piadosa, lo primero que tenemos que hacer es conocer a Dios. No hay manera de que nosotros podamos caminar de acuerdo a Él. No hay manera que podamos establecerlo a Él. No hay manera de que podamos exhibirle a Él si nosotros no le conocemos a Él. El apóstol Pedro no solamente les estableció que el conocimiento era lo que ellos necesitaban para poder vivir una vida piadosa. Póngame atención. Dice la palabra del Señor que el apóstol Pedro, y usted lee toda la carta y usted se va a dar cuenta de que el conocimiento del que Pedro está hablando es el conocimiento que tiene que ver con la resurrección de Cristo. Y ese conocimiento que tiene que ver con la resurrección de Cristo, que Pedro le está diciendo a los creyentes, a la iglesia en ese momento que andaba por atrás de fábula, ese conocimiento tiene una implicación. Si hablamos de la resurrección, estamos hablando de la nueva vida. Y si hablamos de una nueva vida, estamos hablando de que tenemos una nueva identidad en Cristo. El apóstol Pedro le está diciendo, no es cualquier conocimiento, es que el conocimiento que tiene que ver con la resurrección, que implica y que establece que ustedes tienen una nueva vida en Cristo. ¿Cómo? ¿Qué implica ese conocimiento? Y lo primero que quiero establecer en esta noche, que ese conocimiento de la resurrección, que es el conocimiento de la nueva vida en Cristo que usted y yo tenemos que exhibir para poder vivir la vida piadosa que nos va a permitir marcar huellas, tiene que ver con que usted y yo tenemos que estar conscientes, claros de que somos salvos. Usted y yo tenemos que estar, dice la palabra en el libro de Juan, el capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Usted tiene que entender que si usted levantó su mano y usted reconoció que a Jesucristo como su Salvador y Señor, usted es salvo. Usted, como dice el libro de Juan, el capítulo 1, versículo 12, usted fue constituido ¿en quién? En hijo de Dios. Usted pudiera decirme, bueno, eso yo lo sé, pero los frutos son los que indican si realmente lo sabemos. Nosotros, si en esta noche yo le hago la pregunta, ¿quiénes en la Biblia marcaron huella? Lo más probable es que usted me va a mencionar
Daniel, usted me va a mencionar a José, usted me va a mencionar a Ruth, usted me va a mencionar a Débora, a Juan el Bautista, a María, la madre de Jesús. Me va a mencionar eso y muchísimos hombres y mujeres que marcaron huellas en sus generaciones. Pero si nosotros vemos la vida de cada uno de esos hombres y mujeres, un común denominador que tenían cada uno de ellos es que vivían de acuerdo a lo que eran. Vivían de acuerdo a lo que eran, no había dobleces. Si yo soy esto, yo camino de acuerdo a eso. Por eso vemos a un Daniel que aunque tú tengas toda la autoridad que tengas, tú puedes tener todo el poder, pero yo le pertenezco a Cristo y yo no me contamino. Por eso nosotros vemos a un José, que tú puedes estar lo buena que tú estés, pero yo le pertenezco a Cristo y no me contamino. Por eso, usted ve a un Gedeón que no importa lo grande que se vea el panorama, no importa toda la gente que tenga en contra, yo le pertenezco a Cristo. Y como yo le pertenezco a Cristo y yo soy de Él, Él está conmigo. Y aunque de aquel lado haya mucha gente, yo camino hacia donde Dios ha determinado, porque la victoria está garantizada para mí. Pero ¿por qué la victoria está garantizada? Porque yo camino de acuerdo a lo que soy. Por eso vemos a un Juan el Bautista que no le importó dejarlo todo. No le importó andar en los montes, no le importaba el título, simplemente le importaba caminar en lo que Dios le determina. Porque estaba convencido de que él le pertenecía a Cristo. El quita el asunto es que nosotros queremos dejar huella, nosotros queremos vivir la naturaleza divina, nosotros queremos las poderosas y grandísimas promesas del Señor, pero queremos vivir como nos da la gana. No hay manera de que nosotros podamos dejar, óiganme, cada uno de estos hombres todavía, y va a pasar todo el mundo, va a venir el Señor y todavía se va a estar hablando de ellos. ¿Dejaron huella o no dejaron huella? Lo que hicieron fue vivir de acuerdo a lo que eran. Si yo vivo de acuerdo a lo que soy, la gente va a reconocer el señorío de Jesucristo. Pero si yo no vivo de acuerdo a lo que soy, con mi vida yo estoy negando la eficacia de la sangre de Cristo. Por eso es que hoy día muchos estamos predicando la palabra y la gente no viene al conocimiento de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la vida que nosotros experimentamos, como nosotros vivimos, no muestra la eficacia del Dios a quien nosotros predicamos. ¿Por qué? Porque no vivimos de acuerdo a lo que soy. Y lo primero que yo tengo que saber y lo primero que tengo que reconocer es que si yo, el conocimiento de Cristo implica que yo soy salvo, yo tengo que caminar como Cristo. Yo no puedo estar diciendo un día en el Facebook, poniendo un versículo, pero a otro día subiendo fotos que deshonran el nombre de Cristo. Yo no puedo un día en la universidad estar predicando a Cristo cuando hagan las cruzadas, pero todos los demás días estoy en los coros donde se deshonra el nombre de Cristo, donde se hablan obscenidades, donde el nombre de Cristo es pisoteado. Yo no puedo pretender que yo voy a exhibir el nombre de Cristo en mi barrio y voy a hablar de Cristo y voy a tener una conducta y me voy a sentar en el balcón de mi casa de fifarrame con mi novio y voy entonces a entender que el nombre de Cristo va a ser reconocido. Usted y yo tenemos que identificarnos qué es lo que somos. ¿Qué es lo que somos? ¿Soy o no soy? Porque si soy, tengo que exhibir y tengo que vivir de acuerdo a lo que soy. Esta generación no necesita a Silvia, no necesita a Francisco, necesita a los instrumentos de Dios. Necesita al Dios que nosotros tenemos, el único que cambia, el único que transforma, el único que da vida, el único que renueva es Cristo. Y usted y yo lo que estamos llamados es a exhibirlo a Él. Usted y yo estamos llamados a exhibirlo a Él. Todos estos hombres de Dios respondieron al llamado, a la identidad que tenían en Cristo.
y vivieron una vida piadosa. Y hoy nosotros todavía estamos viviendo, estamos siendo edificados por el legado que dieron, porque ellos determinaron vivir una vida piadosa, identificándose donde quiera que estén como lo que ellos son. Lo segundo que implica el conocimiento de la resurrección, de la nueva vida, de la identidad que tengo en Cristo, es que el pecado no tiene dominio sobre mi vida. Dice la palabra en el libro de Romanos, el capítulo 6, versículos 5 al 7. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestras vidas. Óigame bien, lo voy a leer de nuevo. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestras vidas. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos en Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. La muerte de Cristo nos garantiza el perdón de nuestros pecados, pero la resurrección de Cristo nos garantiza la autoridad que tenemos nosotros, los creyentes, sobre el pecado. ¿Usted me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Óigame bien, déjese de cuento de que yo estoy en la carne. El pecado no tiene dominio sobre usted. Dice en buen dominicano que si usted peca es porque usted quiere, porque no tiene. El que está allá afuera va como una marioneta haciendo lo que el diablo, pero usted no, usted ha servido, usted ha reconocido a Jesucristo y la muerte de Cristo sepultó nuestro pecado y la resurrección nos dio la autoridad sobre él. El pecado no tiene autoridad ni tiene dominio sobre nuestra vida. En tercer lugar, el conocimiento de la resurrección implica que nosotros estamos íntimamente relacionados con Cristo. De hecho, tan íntimamente que somos uno. Estamos pegados, estamos adheridos. Óigame, no hay manera, usted no puede, usted le pertenece a Cristo, usted está conectado, está establecido, está unido con Cristo. Él. ¿Qué dice la palabra en el libro de Juan? El capítulo 1, versículo 5, con Cristo, así que habla de la vid verdadera y vosotros somos el pámpano. Vamos a buscarlo, venga, porque esto no se depende de la palabra que yo dé, depende de lo que dice el manual de vida, porque el manual de vida es el que tiene la verdad. Y dice la palabra en el Juan, el capítulo 15, escuche lo que dice la palabra. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios. ¿Cómo están vosotros? Por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecemos en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La tercera implicación que tiene el conocimiento de la resurrección de Cristo es que nosotros tenemos que mantenernos conectados, ligados, vinculados, adheridos, conectados a Cristo. Y de la única manera, óigame bien, no se lleve de fábula, no se lleve de cuento que le están haciendo por ahí. De la única manera que usted va a poder exhibir las huellas de Cristo y ver una persona que ejerza la influencia de Cristo en esta generación que a usted le ha tocado vivir, es si usted se mantiene conectado a Él.
si usted reconoce la identidad que usted tiene en Él y si usted entiende que el pecado no tiene dominio sobre su vida. El conocimiento del cual el apóstol Pedro está hablando en ese texto no tiene que ver con un ejercicio intelectual, porque de hecho conocemos muchas palabras. ¿Vivimos de acuerdo a toda esa palabra que conocemos? No depende solamente de un ejercicio intelectual, no depende de recitar el versículo, no depende de aquí como ministro del Señor pararme y decir un versículo, no depende de lo fuerte que hable, no depende de cómo profetizo, no depende de nada. Depende, eso es parte, pero no solamente es eso. El conocimiento del que el Pedro está hablando involucra la voluntad. La misma voluntad que fue la que hizo que el pecado se propiciara, porque ¿qué fue lo que pasó en Edén? Adán y Eva conocían la palabra, pero en un momento dado pusieron su voluntad por encima de la de Dios. Ay, pero gloria a Dios que el segundo Adán, Cristo, lo que hizo precisamente fue poner en primer lugar la voluntad del Padre y no la de Él. Ahora, ¿cuál es la decisión que usted y yo tomamos? ¿A quién inclinamos nuestra voluntad? ¿Vivimos de acuerdo al primer Adán o estamos viviendo de acuerdo al segundo Adán? ¿Estamos viviendo en lo natural, en la carne, o estamos viviendo en el espíritu? Y les estoy hablando porque la respuesta a esa pregunta tiene la implicación de hacia dónde está inclinada mi voluntad. ¿Y qué es la voluntad? La voluntad precisamente es la que faculta, la que establece una conducta. La voluntad tiene que ver con el querer, la voluntad tiene que ver con las acciones, la voluntad tiene que ver con las decisiones. La voluntad es la que hace que el conocimiento de Cristo se manifieste. ¿Y qué implica esa voluntad que tiene que ser? Que yo no solamente tengo que conocer la palabra, yo no solamente tengo que conocer que soy salvo, yo no solamente tengo que reconocer que tengo una nueva identidad, yo no solamente tengo que reconocer que el pecado no tiene dominio, no solamente tengo que reconocer que tengo que vivir en intimidad con el Señor, sino que de igual manera tengo que querer, tengo que accionar. Tengo que tomar decisiones en cuanto a ese conocimiento. Y eso es lo que va a producir que se haga, que se ponga en evidencia lo que Dios ha establecido, que se va a manifestar a través de su palabra. Nosotros hemos estado muy acostumbrados, y yo no estoy en contra, hay que levantar las manos, hay que pedir al Señor, pero usted y yo tenemos que tener en cuenta que hay algo que le toca al Padre y hay decisiones que usted y yo tenemos que tomar. Óigame, aquí nosotros vivimos en lo sobrenatural, pero aquí no somos brujos, ni tampoco practicamos la magia. Usted no va a poder vivir y yo voy a venir y te toco y ya tú tienes la identidad de Cristo en tu vida. No, niegue eso, que eso no es así. Usted viene y recibe a Cristo. Bien, eso pasa de manera automática por la gracia de Él, por el regalo de la salvación. Pero usted poder vivir, al llegar a la estatura del varón perfecto, eso implica una vida en la que yo incline mi voluntad. Y inclinar mi voluntad tiene que ver con una vida de obediencia y de disciplina en la piedad. Una vida de obediencia y de disciplina en la piedad. No es lo que lea solamente. Es que me determino a vivir y a disciplinarme en ello de manera tal que lo que establece la palabra se ponga en evidencia. ¿Qué dice la porción que leímos de segunda de Pedro en el versículo 8? Dice esa porción que si nosotros nos ejercitamos y obedecemos la palabra, lo que Dios ha establecido, que es lo que nos va a permitir vivir una vida piadosa, eso no nos va a permitir a nosotros estar sin frutos. Eso no nos va a permitir estar sin resultados. Eso no nos va a permitir estar sin que la evidencia de la gloria de Dios se manifieste, sea vista donde quiera que nosotros estemos. Pero nosotros no podemos pretender que vamos a exhibir la gloria de Dios y vamos a vivir como nos da la gana. Tenemos que ejercitarnos en la obediencia y en la disciplina de Cristo. Y el apóstol Pedro lo dijo todo.
Él no solamente le dijo a ellos, ustedes tienen que, es mediante el conocimiento, sino que le dijo, ustedes tienen que inclinar su voluntad. Inclinar su voluntad quiere decir lo que establece desde el versículo 4 en adelante. ¿Qué dice el versículo tanto? Que ustedes tienen que estar, del versículo 4, sí, por medio de las cuales nos ha dado grandísimas, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia. Vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Qué dice la porción? Añadan a su fe virtud. ¿Y qué tiene que ver la virtud? La virtud tiene que ver con la identidad de Cristo, las cualidades de Cristo, la persona de Cristo. A esa fe ustedes tienen que añadir el usted caminar cada día, vestirse como Cristo, caminar como Cristo, tener un acceso a las redes como Cristo, relacionarse con los demás como Cristo. Tiene que ver con ustedes comportarse en el trabajo como Cristo. Tiene que ver con ustedes vivir como Cristo. A la fe añádanle virtud. A la virtud conocimiento. Tiene que conocer. Porque ¿cómo van a saber cómo Cristo caminó si no lo conocen a Él? Pero a la fe añádanle virtud. A la virtud conocimiento. Y al conocimiento añádanle dominio propio. Y el dominio propio tiene que ver con el gobierno de Dios. Dice la palabra en el libro de Proverbios, el capítulo 16, versículo 32, que es mejor controlarse a sí mismo que tomar una ciudad. Nosotros queremos ejercer influencia, queremos marcar la vida de mucha gente y no hemos permitido que Cristo marque la nuestra. Y el apóstol Pedro lo que está diciendo, añádele, ese es el ejercicio, esa es la vida práctica, añádele a la fe virtud, camina como Cristo, añádele a la virtud, el caminar como Cristo, cada día el conocimiento de Cristo, conocerlo, leer la palabra, buscar en Él qué es Cristo, a eso añádele y deja que el gobierno de Cristo se haga evidente. Pero al dominio propio, añádele paciencia. Tienes que esperar, tienes que estar sereno, tranquilo, porque lo que Él dijo, Él lo va a hacer. Pero a la paciencia, tú tienes que añadirle afecto fraternal. Tú no puedes decir que amas a Dios cuando aborreces a tu hermano. Al afecto fraternal, tienes que añadirle amor. Si nosotros nos ejercitamos en esto, dice el apóstol Pedro, que esto no nos va a permitir a nosotros vivir sin frutos. Si usted quiere marcar huellas, si quiere vivir ejerciendo en este mundo la influencia, el señorío de Cristo, que es lo que necesita la generación en la que nosotros estamos viviendo, solamente lo vamos a lograr mediante el conocimiento de Cristo. Y ese conocimiento implica conocerlo e implica que nosotros inclinemos nuestra voluntad a Él. Quiero terminar estableciendo lo que dice el mismo apóstol Pedro en el versículo 9. El apóstol Pedro dice que la falta de estas cosas en cada una de nuestras vidas nos hacen vivir de una forma natural y carnal. Dice el versículo 9, pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma, oiga bien, los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vistas, son ciegos, olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Y dice el versículo 19 de esta segunda carta de Pedro, le dice Pedro a los cristianos, nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual usted y yo hacemos bien en estar atentos. Óigame, a usted y a mí nos hace bien estar atento a lo que se está estableciendo en esta noche, en este lugar.
Usted y a mí nos conviene, es provechoso para cada una de nuestras vidas el estar atento a esa palabra, porque esa palabra es como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día aclarezca y como el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta que Cristo venga, esta es la palabra segura, la palabra que nos va a dar vida. De la única manera, amados jóvenes, que usted y yo podemos marcar huellas es viviendo una vida piadosa. De la única manera que usted y yo podemos vivir marcando huellas es caminando como a Dios le agrada que caminemos. De la única manera que usted y yo podemos marcar huellas. No hay varita mágica. No hay varita mágica. De hecho, usted puede orar y tiene que orar. Usted haga silicio y tiene que hacer silicio. Pero usted también tiene que determinarse a agradar a Dios. Usted tiene que determinarse a soltar lo que a Dios no le agrada. Usted tiene que determinarse a tomar lo que a Dios le agrada. Usted tiene que determinarse a obedecerle a Él. Aleluya. Oh, el Señor está demandando de una generación que exhiba a Cristo, que implante a Cristo, que no dejemos de babosería. No eres tú, tú no tienes que ser visto, es Cristo. Es Cristo, es Cristo, es Cristo. No es palabrería, no es argumento, es Cristo. Si no lo conoces, si no crees lo que eres, si no vives de acuerdo a lo que eres, si no te conectas con Él, si no inclinas tu voluntad a Él, si no te disciplinas en Él, no vas a poder hacerlo. Ante la exposición de la palabra siempre hay decisiones que hay que tomar. Y yo estoy plenamente convencida que Dios no me dijo esto por decirlo. Lo que me dijo fue que los jóvenes que marcan huella viven una vida piadosa. Y si Él lo dijo, es porque aquí hay gente que posiblemente está viviendo en una apariencia de piedad. Por eso fue que Pedro escribió, porque los creyentes de aquel tiempo decían que le servían a Cristo, pero en la realidad, la esencia de ellos negaba la eficacia de Cristo. Decían que servían a Cristo, pero en realidad sus vidas negaban la eficacia de Cristo. Y yo quiero ahora sí terminar. Óigame, tenga presente, la palabra piedad implica vivir con reverencia ante Dios, respetar a Dios, respetar a Dios. El Dios a quien nosotros servimos está demandando que su temor se implante en nuestra vida, que usted respete la presencia de Él que usted carga, que usted entre donde Él entra, que usted haga lo que Él haría, que usted camine donde Él camine, que usted accione de acuerdo a como Él accione, que usted decida de acuerdo a como Él decida, que usted viva de acuerdo a como Él está demandando que nosotros vivamos. Estamos en la gracia, pero la Biblia completita es la palabra del Señor. Y nuestra impiedad no va a quedar en el aire. Dios no la va a pasar por alto. Vivamos cuidadosamente, vivamos piadosamente, reverenciando la presencia del Señor en